Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Desastre, el género se importa, realizado por la Universidad de Chile a través del Programa para la Reducción del Riesgo de Desastre, CITRIS, el proyecto internacional YENDER-IN, que incluye a países como España, Uruguay, República Dominicana y Chile, por supuesto. Yo soy la profesora Paulina Vergara Saavedra, subdirectora del programa CITRIC, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y miembro del proyecto YENDER-IN, financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España. En el programa anterior estuvimos conversando con Camila Wilchin, directora de la Fundación Proyecta Memoria, sobre la incomodidad de la memoria, pero también la utilidad de la memoria para salvar vidas en contextos de desastre y la importancia del género para esta memoria incómoda que salva vidas. Fue una instancia muy importante porque en Chile el 22 de mayo se celebra y se conmemora un día muy especial para quienes nos interesan las temáticas de desastre. Se conmemora el terremoto y maremoto de 1960, del 21 de mayo y 22 de mayo, que ha sido uno de los mayores registrados en la historia mundial, porque alcanzó 9.5 en la escala de Richter. No solamente cobró vidas en Chile, sino en otras latitudes tan lejanas como en las islas, incluso llegó a Japón. La importancia de dicho programa fue conversar sobre la memoria, pero también la educación. Y por cierto, como hemos hecho en este programa, conversar con mujeres e investigadoras que trabajan en temas de desastres de distintos ámbitos. Hoy día tenemos otra persona muy importante para nosotras. Estaremos hablando sobre género y ayudas humanitarias, especialmente con la investigadora Maite Alonso Moro. Maite Alonso Moro es trabajadora social y cursó un magíster en género y diversidad, así como también un magíster en gestión de organizaciones de cooperación para el desarrollo y de intervención social. Ha sido parte de la Cruz Roja del Principado de Asturias en España y en su labor profesional se ha especializado en temáticas de género, juventud e intervención social. También he trabajado estos temas en otras organizaciones como Fundación Mujeres o Pandora. Actualmente es doctoranda del programa de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo y además tiene un contrato predoctoral SPI. Ella ha trabajado muchísimo en este tiempo en algunos desastres específicos, es parte también de este proyecto de FPI financiado por la Agencia Estatal de Investigación y del Fondo Social Europeo Plus, vinculado al proyecto YENDER-IN. Bienvenida, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con toda tu experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Paulina, por invitarme y bueno, lo primero que tengo que decir es daros la enhorabuena porque pude escuchar los conversatorios anteriores y son una maravilla. Yo creo que, como bien dices, a todas las que nos interesan estos temas estamos encantadas, ¿no?, de hablar y de escuchar lo que dicen otras compañeras. Muchas gracias, Maite, por tus palabras. Bueno, Maite, para empezar esta conversación quería preguntarte sobre una de tus últimas publicaciones. Acabas de publicar junto a Sandra Dema y Virginia Cocina sobre un artículo que da mucha importancia al asunto de la ética en la investigación de género y de desastre. Yo creo que es un buen paraguas para empezar esta conversación. En este artículo abordan el tema del sesgo que existe en la producción científica sobre género y desastre y también sobre el papel protagonista de quienes usualmente tienen el rol principal cuando se habla de estas investigaciones, donde se pone la luz finalmente en estos trabajos científicos. ¿Podrías contarnos un poco, por favor, de eso? Pues claro, con gusto además, porque el artículo, bueno, empieza un poco a gestarse en las conversaciones que tenemos al volver del trabajo de campo en La Palma y empezamos a reflexionar sobre cómo la ética es algo que atraviesa todo el proceso investigador, ¿no? Desde la propia formulación desde los objetivos, a la selección de la muestra, a la voz que se le otorga y el protagonismo que se le otorga a las personas que participan en las investigaciones de manera altruista y solidaria, y también en las relaciones que se dan dentro de los propios equipos, ¿no? Nos parece como muy interesante y vimos que había como 5 puntos en los que podíamos prestar atención y profundizar sobre un montón de ideas que habíamos reflexionado y comentado en momentos previos, con lo cual el artículo es como el resultado de una reflexión muy larga y estamos encantadas de haberlo publicado.
Con lo que con lo que apuntabas, ¿no? Con respecto a los sesgos que existen en la investigación sobre género y desastres, pues sí, la verdad es que hay muchos y nosotras desde los proyectos, Gendering es uno de ellos, tratamos un poco de paliar este tipo de sesgos siendo muy conscientes de que existen, ¿no? Uno de ellos son los lugares desde los que se analiza la investigación. Hemos observado que en las investigaciones previas predominaba un enfoque anglosajón, personas de estos territorios que ponían el foco en acontecimientos acontecidos en sus propios territorios o en el sudeste asiático. Vimos que había un protagonismo muy destacado de fenómenos ocurridos allí. Entonces, bueno, una de las cosas que tratamos de hacer nosotras es poner la mirada precisamente a lugares que no han sido tan investigados como es América Latina, aunque hay una trayectoria muy importante, o Europa. Por ejemplo, también vimos que las investigaciones suelen analizar un único acontecimiento y nosotras tratamos de hacer estudios comparados para ver si los aprendizajes que traemos en un territorio son válidos en otro. También nuestra forma de analizar, nos basamos en una metodología que se llama Team Analysis, que tiene que ver con poner a varias investigadoras de diferentes orígenes geográficos, diferentes disciplinas, diferentes puntos en su carrera profesional a analizar cuestiones muy concretas, ¿no? Y creemos que eso permite unos análisis mucho más ricos que los que obtiene una única investigadora desde su propia disciplina y desde su propio territorio. O vemos que el uso del lenguaje tiende a ser sexista. Nosotras, por supuesto, no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Vemos que no se había puesto atención al papel de las mujeres o cuando se hacía se hablaba más de la vulnerabilidad que de la capacidad de agencia, ¿no? Pues ese enfoque teórico que guía nuestra investigación y nuestro análisis también trata de paliar un poco ese sesgo y, bueno, sobre todo eso, tratamos de visibilizar los puntos que tienen sombra y ver el papel protagónico que tienen las mujeres en diferentes ámbitos en este tipo de desastres de origen natural. Muy interesante y además esto de los sesgos está súper presente, sobre todo cuando vemos que se habla de desastres socionaturales, se habla muchísimo del periodo de la emergencia, de quienes intervienen ahí, y cuando se habla de esta etapa de la emergencia y de quienes intervienen, en ausencia de la perspectiva de género se pone el foco en las ayudas humanitarias y queda en la memoria colectiva bomberos, incluso militares, rescatistas, pero generalmente es género masculino. Entonces, para seguir esta conversación y aprovechando sobre todo tu experiencia en esta materia, ¿cuál dirías tú, desde una perspectiva de género sobre desastre, que en tu experiencia es lo interesante de contarnos, ¿no? ¿Cómo podrías contarnos un poco de lo que has visto, dada tu experiencia en relación de la temática específica de ayudas humanitarias en estos contextos? Desde una perspectiva de género, por cierto. Vale, mira, pues en primer lugar voy a destacar el ejemplo que pones tú, que me encanta. Es verdad que la imagen social de rescatistas está masculinizada, cuerpos de seguridad, fuerzas de seguridad, etcétera. Sin embargo, nosotras hemos visto que las mujeres también rescatan porque normalmente están prestando cuidados a personas dependientes en el entorno o se encuentran en entornos profesionales feminizados y tienen que prestar atención a niños, niñas, mayores, dependientes, etcétera, ¿no? Entonces vimos que hay otras formas de rescatar a las que los medios dedican menos atención, pero que son igual de importantes, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos las mujeres son las que dan la voz de alerta en su edificio porque saben que en el 5º piso vive una persona que está sola y que no podría salir por sus propios medios, ¿no? Es esos matices que si no miramos con una perspectiva de género no se observan. Y luego, como hallazgos importantes en la gestión de la ayuda humanitaria, mira, por ejemplo, cuando analizamos lo que ocurrió en Lorca, hicimos 4 grupos de discusión. Estaban separados por sexo, había 2 de hombres y 2 de mujeres, y también por clase social, uno de hombres clase media alta, uno de hombres clase media baja, y lo mismo con las mujeres. Bueno, pues con respecto a la ayuda humanitaria, vimos que los varones hablaban más del tipo de ayudas que se ofrecían, tenían una visión más crítica, como que prestaban más atención a esta cuestión que las mujeres. Y sin embargo, las mujeres eran las que estaban gestionando las ayudas para mantener las condiciones de vida cotidianas, ¿no? Que se preocupaban de la cobertura de necesidades básicas de sus familias y del resto de la comunidad. Siempre está este enfoque aquí de la triple jornada de las mujeres, está muy presente en los ámbitos de
de desastre y vimos que, bueno, que su narrativa no era tan dura como la de los varones en este sentido, a pesar de haber soportado una carga importante. Y luego vimos como también el factor clase era relevante, ¿no? Porque quienes tenían una menor red de apoyo y una menor capacidad socioeconómica necesitaban más de la ayuda humanitaria y, por tanto, tenían unas opiniones más formadas, ¿no? A veces muy positivas y otras veces más críticas relacionadas con pues el tipo de atención, el tipo de ayudas, la inflexibilidad de las mismas, como que se observó que los catálogos de ayuda son cerrados y eso hace que no atiendan a las necesidades específicas de diferentes grupos de población. Y bueno, estas son algunas de las cosas que vimos. Vimos que los roles de género estaban súper presentes también en el acceso a las ayudas. Como te decía, los varones gestionaban más las grandes cantidades de dinero que provenían de ayudas para la reconstrucción, por ejemplo. Las mujeres, digamos que gestionaban la pobreza, ¿no? Cuando había una privación material severa, eran ellas las que se acercaban al tercer sector, a la administración, para tratar de solventar esa situación. Y bueno, aunque en algunos momentos los roles de género se subvierten o se ven, bueno, un poco que se tambalean, al final la vuelta a la normalidad tiende a volver a generar un espacio en el que se mantiene el status quo, que no necesariamente, como sabemos, es siempre justo o igualitario. Totalmente. Profundizando un poco y más allá de las narrativas, ¿cómo dirías tú que influye el tema de género en cómo se experimenta y se aborda las ayudas humanitarias y las intervenciones en estos contextos? Mira, pues por la parte del experimentar la vivencia de la población damnificada, el componente de género es crucial y además nos lo muestra así la literatura especializada, ¿no? Que nos dice que, bueno, pues las mujeres acceden a determinados tipos de ayuda, pero se ven privadas de otros. Un poco la comparativa que te ponía antes con los tipos de ayuda para cobertura de necesidades básicas, tipos de ayuda para la reconstrucción. Esto tiene que ver muchas veces con la propia burocracia y con los sistemas. Es decir, si el varón es el propietario de la vivienda y todo está a su nombre, esos trámites tiende a realizarlos él. Además, cuentan con una mayor valoración social que los otros, ¿no? Porque aunque proveer de alimento, por supuesto, es necesario e importantísimo, bueno, la valoración social que tiene aquel acontecimiento es menor. Y luego, por la parte de quienes proveen, de quienes gestionan el riesgo de desastres, me refiero a personal técnico decisor y personal político decisor, vemos que hay una falta de mirada con perspectiva de género, ¿no? Sí que hay algunas personas a título individual que por su experiencia previa, por sus intereses, por su formación, incorporan pautas de la perspectiva de género y atienden a las necesidades diferenciadas o pueden analizar más allá del acontecimiento disruptivo, que es el desastre de origen natural. Pero en muchos casos, tanto las políticas como los planes de respuesta, como la actuación, como las tomas de decisiones, suelen ser ciegas al género. La respuesta se encuentra en que para muchas de las personas que nosotras entrevistamos lo que decían es, bueno, es que es un desastre para todos, es algo neutro. Y lo que hacemos es responder a esa neutralidad cuando nosotras sabemos que los desastres no son para nada neutros, porque generan unos impactos diferenciados de los que podemos a lo mejor hablar después y que por tanto requerirían unas respuestas diferenciadas también. Entonces eso es lo que nos estamos encontrando ahora en la parte de gestión en estos 3 niveles. A quienes recién se reintegran o se integran a nuestro programa de hoy, estamos con Maite Alonso. Ella es investigadora y nos está acompañando en este programa. Hablemos de desastre, el género sí importa, en un capítulo donde estamos conversando sobre el enfoque de género y las ayudas humanitarias e intervenciones institucionales focalizadas. A partir de tus investigaciones, Maite, ¿cómo se ha demostrado la importancia de abordar la perspectiva de género para ayudas humanitarias en lo relativo a esta implementación? Claro, pues nosotras sabemos que es fundamental este abordaje, ¿no? Y estudios previos como Alson, Dominelli y otras autoras destacadas en el ámbito así lo demuestran. Por ejemplo, hemos observado cómo la violencia de género efectivamente aumenta después de los desastres de origen natural. Vemos que hay determinados movimientos sociales que hacen que las situaciones de las mujeres en precariedad previa se acentúen y que la salida sea como más dificultosa.
Cualquier crisis humanitaria, bien sea por desastres naturales, conflictos armados, flujos migratorios, etcétera, nunca son neutras al género. Por eso nosotras repetimos mucho la idea de atender a los impactos diferenciados entre hombres, mujeres, niños y niñas y otros grupos de la comunidad. Es decir, el enfoque interseccional cobra una importancia fundamental también. Al incorporar estas variables al análisis, se identifican y se visibilizan unas necesidades específicas que permiten una respuesta más efectiva, ¿no? La idea en la reconstrucción suele ser reconstruir mejor, esto es lo que nos dice la teoría, pero en la práctica nos quedamos con que las reconstrucciones vuelven un poco al punto de origen previo. Hay algunos casos muy puntuales en los que se puede encontrar una mejora de sobre la situación de partida, porque a lo mejor, pues yo qué sé, los seguros hayan respondido de una forma muy generosa y entonces mejore un poco el capital económico de determinados grupos de población, pero bueno, esto no es lo habitual, ¿no? Nosotras entendemos que además la respuesta humanitaria con perspectiva de género debe tener en cuenta no solo las vulnerabilidades, sino también la capacidad de agencia, porque hemos visto, como decíamos al principio, ¿no?, que las mujeres tienen un rol protagónico, pero que además todo lo que pasa en la comunidad, los liderazgos, un poco esta respuesta que surge de manera informal es importante y desde lo público, desde las administraciones y el tercer sector, pueden potenciarse ese tipo de vínculos y movimientos sociales. Entonces, bueno, esto sería una cuestión fundamental y la otra sería la de garantizar un acceso equitativo a la asistencia y a los servicios para evitar lo que te comentaba antes, ¿no?, que haya espacios de marginación en los que las mujeres no estén accediendo a todos los recursos y los hombres también, a los que podrían tener derecho, a veces por la falta de información, a veces por la dificultad burocrática que entraña acceder a todo este tipo de ayudas humanitarias, o a veces la falta de apoyo, barreras lingüísticas, un montón de condicionantes que puedes imaginarte y que están presentes en estos escenarios. Y luego eso, también volvería a hablar de la importancia de atender a la violencia de género e incorporar su reflexión y la preparación en los planes de respuesta, que vemos que no está integrada y que luego muchas veces las respuestas que se dan son un poco improvisadas, ¿no?, cuando sabemos que hay una base teórica importante y que además hay directrices internacionales que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas para que la respuesta sea más positiva. O sea que, bueno, esa sería un poco mi respuesta una vez he leído e investigado sobre este tema. Me parece muy interesante lo que dices, que existen ya algunas orientaciones, ¿no? Tenemos marcos internacionales, de hecho en otros capítulos hemos hablado de que Sendai se caracteriza por ser un avance en materia de incorporación de perspectiva de género en la gestión y en la reducción de riesgo de desastre, pero a pesar de que existen avances, también hay desafíos. ¿Nos podrías decir desde tu perspectiva cuáles son los avances que han ocurrido en el último tiempo, que ves tú a partir de tu experiencia y estudio? ¿Cuáles son los desafíos también desde ahí en materia de ayuda humanitaria que nos podrías contar? Vale, pues por darte una respuesta equilibrada pensaría en 3 avances y en 3 desafíos o retos pendientes, ¿no? Por una parte, yo creo que el principal avance es el reconocimiento que se le está empezando a dar a la importancia de incorporar la perspectiva de género, y también hablaría de la perspectiva interseccional en todos estos tipos de contextos, ¿no? Parece que empieza a darse cuenta los poderes públicos y a nivel internacional también, que hombres, mujeres, niños y niñas tienen necesidades diferenciadas y realidades diferenciadas de partida, y parece que quienes tienen que tomar las decisiones están empezando a ser un poco más sensibles a estas dinámicas. Digo solo un poco más porque, como venimos viendo, queda mucho por hacer, pero bueno, sí que empieza ahí como el run sobre la temática. Otro gran avance son las directrices internacionales, como la que acabas de mencionar. Por supuesto, Sendai y otros organismos nos dan unas guías muy claras que serían fácilmente aplicables, ¿no? Fácilmente siempre entre comillas, pero que ya nos marcan un camino en el que quienes tienen que tomar decisiones o tienen que ejecutar esas decisiones podrían apoyarse, ¿no? Que va muy de la mano con el desarrollo de profundizar en los enfoques teóricos y en las explicaciones a los diferentes fenómenos. Diría que otro avance es el fortalecimiento de la cooperación internacional entre diferentes agentes y también al reconocimiento del rol protagónico de las comunidades, ya no solo de las mujeres que venimos hablando, sin romantizar demasiado, ¿no? Porque a veces se habla de la resiliencia
de la comunidad y parece que es la propia comunidad la responsable de su recuperación, ¿no? Entonces, no quiero romantizar en este sentido, como digo, pero bueno, creo que eso, hay que prestar atención a la potencialidad y a la fuerza de la comunidad y no silenciarla, sino que, bueno, pues escuchar cuáles son las demandas, cuáles serían las necesidades concretas, cómo propondrían hacer las cosas. Yo siempre digo que hay que regular mucho la expectativa. Una población afectada no puede pensar que todo lo que cuenten a quienes toman las decisiones se va a llevar a cabo, pero tienen que ver que su voz es tenida en cuenta, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en La Palma, que bueno, hubo procesos participativos, que al parecer la población dice que no fueron del todo eficientes, que no se tomaron muy en consideración, y ahí vemos como que hay una iniciativa muy positiva y que luego faltaría un poco este entramado para poner en marcha lo que nos dicen las personas, que al final son quienes saben y quienes conocen su situación. Y luego, en la línea de desafíos, bueno, pues primero diría que a pesar de los avances, las desigualdades siguen estando presentes en nuestras sociedades a escala planetaria. Entonces, el desafío es ser conscientes y luchar contra estas desigualdades. Las mujeres siguen enfrentando mayores riesgos de violencia, siguen enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, se ve limitada su participación en los espacios de toma de decisiones. Entonces, bueno, es necesario que todos los agentes se unan para seguir trabajando a la hora de abordar estas desigualdades y promover una igualdad de género real y efectiva en todas las respuestas de la respuesta humanitaria, ¿no? Y digo todas porque la prevención siempre parece que queda fuera. El mecanismo empieza a funcionar, según vemos en la mayoría de planes y en la mayoría de respuestas, cuando sucede la emergencia. Y nosotras, sin embargo, creemos que hay mucho tiempo antes para prepararse, para preparar a la comunidad, para preparar los recursos, para contar con dispositivos, etcétera. Hablando de los recursos, diría que otro gran desafío es la dotación de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para atender a todas estas necesidades diferenciadas de las que veníamos hablando, ¿no? Es necesario tener a profesionales formadas y a profesionales formados que puedan entender cómo trasciende la desigualdad de género y cómo se materializa en un contexto tan complejo como este, porque vemos que muchas veces el no integrar esa perspectiva hace que las actuaciones estén otra vez un poco sesgadas, ¿no? O que partan de postulados que no serían los óptimos para lograr la igualdad. Y luego, pues una tercera línea en la que estoy pensando mucho, que para mí es un desafío importante, es el de prestar atención a las necesidades de las propias personas intervinientes, porque estos contextos generan un tremendo desbarajuste emocional, físico, el triple rol también. Vemos que las mujeres profesionales en la GRD siguen siendo hijas, madres, esposas, siguen teniendo un papel activo en la comunidad y vemos cómo todas las demandas de esas tres esferas se intensifican, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy pensando mucho en qué se puede hacer, qué nos dicen las profesionales que se puede hacer para que su intervención también parta de una situación de el mayor bienestar posible en un contexto tan complejo como este. Sí. Y que ese bienestar repercuta también en la calidad de los servicios, ¿no? Todas sabemos que cuando estamos mal, pues trabajamos peor y esto se ve un poco en este tipo de espacios a pesar de la amplia dedicación y de la amplia disposición personal y laboral que tienen. Entonces yo creo que el desafío así de cierre sería atender a las necesidades de quienes intervienen. Me parece, pero un tema increíblemente fundamental porque, volviendo a una de las preguntas gatilladoras, ¿cierto? Como en el imaginario parece que quienes intervinieran son en general bomberos militares, y lo decíamos, un mundo masculinizado y muy transformado en estos héroes casi hollywoodenses que aparecen en el desastre, y la realidad es que es un trabajo muy feminizado, como decías tú, y que muchas veces se olvida que las personas que intervienen también puede que se vean afectadas. O sea, lo mencionabas a propósito de La Palma. La Palma es una erupción que se da en una isla y por lo tanto en ese espacio quienes son funcionarios, funcionarias, quienes son intervinientes, son a la vez personas que fueron también afectadas, pero que tienen que seguir trabajando y sirviendo. En otros casos también hablamos de intervenciones de personas que vienen desde otros territorios, y también pues tienen que dejar a sus propias familias para intervenir en contextos que son altamente demandantes desde lo emocional, pero también desde lo profesional. O sea,
estamos hablando de contextos de emergencia. Me Sí. parece muy, muy interesante esto. Yo también he tenido grandes reflexiones sobre aquello, así que ojalá que avance esa línea. Sí. Pues sí, pues totalmente de acuerdo. Y mira, por ejemplificar un poco, ¿no? Que a veces a quien nos escucha necesita el ejemplo para ver. Nosotras entrevistamos a profesionales que habían perdido sus casas y estaban trabajando, o cuyos familiares habían perdido sus casas y estaban realojados con ellas, ¿no? Al final, estas tensiones que se generan en cualquier familia, yo pensaba, digo, ostras, es que si esto me pasa a mí, a ver cómo gestionamos todo esto a la vez, ¿no? Porque no puedes seguir la lógica de primero resuelvo una cosa y luego me voy a la otra. Todo el tiempo, una alta exigencia en todas las esferas, una preocupación constante, asumir una incertidumbre, asumir unos turnos de trabajo que son tremendos, ¿no? Que ellas manifiestan que lo hacían así porque sentían que era lo que tenían que hacer y porque era una manera de prestar apoyo a su comunidad, pero que a la vez tiene una repercusión sobre la salud personal, tanto física como psicológica, y que se vio con el tiempo como pasado algún tiempo de esta intervención aumentaron las bajas médicas de profesionales, sobre todo por cuestiones de tipo psicológico, ¿no? Y yo creo que a esta cuestión hay que prestarle mucha atención porque esto sí que no está en ningún plan, en ningún protocolo, en ningún... Sí. Existe una preocupación, creo que sí que existe, pero luego los recursos que se ponen en marcha no son suficientes, no atienden a las necesidades que las profesionales plantean. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar y yo creo que eso es el gran desafío y al que yo voy a tratar de contribuir desde mi súper humilde posición. Muy interesante, muchísimas gracias, Maite. Estamos llegando al final de este programa sobre género de desastre, en específico el programa sobre ayudas humanitarias con enfoque de género en contextos de desastre y principalmente emergencia. Ha sido realmente enriquecedor tenerte hoy día por los planteamientos que formulaste. Nos dejas con la reflexión sobre la carga de estos equipos intervinientes. Me parece fundamental como una reflexión que hay que desarrollar en este ámbito. Muchísimas gracias, Maite, por acompañarnos hoy en día. No, todo lo contrario, un placer, las gracias ni se merecen, disfruté un montón además compartiendo contigo esta conversación y lo dicho, enhorabuena por la iniciativa porque creo que este trabajo de divulgación es muy importante. Yo siempre digo que quienes investigamos, no investigamos por investigar, lo que queremos es que lo que encontramos se vea plasmado en la política social, en los recursos de atención, etcétera, ¿no? Y creo que para eso este tipo de divulgación es fundamental. Una divulgación más relajada que puede llegar a más personas que los artículos propiamente dichos y publicados en revistas de algún tipo. O sea que yo feliz de estar contigo y un millón de gracias. Muchas gracias, Maite. Gracias a todas y a todos quienes nos siguieron. Les reiteramos que este programa está en el canal oficial de YouTube del Programa para la Reducción de Riesgo de Desastre de CITRIC de la Universidad de Chile. Está disponible, está abierto, es gratuito. Nos vemos en el próximo episodio por este mismo medio y les invitamos a estar muy atentos y atentas a todas las novedades en las redes sociales de Genderín, como también las redes sociales del programa CITRIC y la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos desde España y gracias a todo el equipo que está detrás de este programa. Nos vemos. Chao.